Ahora sí, Ahí ahora sí. ya, Ahora estoy grabando, vale. ya. Ya, ahora tú me dices, ¿cuándo empezamos? No, ya empecé ya. Ya. Bueno, voy a saludar a las personas que ya han ingresado. Vamos a iniciar la clase de hoy, día 28, y vamos a revisar algunos elementos que son iniciales del curso. Vamos a compartir pantalla. Eh, el primer tema que está ubicado acá tiene que ver con los medios de comunicación social. ¿Ok? Nosotros vamos a ver, hoy día el tema de este curso tiene que ver con los medios de comunicación. Eh, Primero, hay una disciplina, vamos a hablar de la disciplina que estudia los medios de comunicación. ¿Ok? Esa disciplina se llama eh, comunicación social. Y entendemos por comunicación social al conjunto de los estudios científicos que analizan todo lo vinculado al desarrollo de los procesos comunicativos en una sociedad. A ver, la comunicación social es una disciplina, entre comillas, moderna, en el sentido que surge paralelamente con el surgimiento de los medios de comunicación. Bueno, más adelante ustedes van a trabajar, va a haber una tarea ahí en que ustedes estudien las dimensiones de los medios de comunicación, y una de las dimensiones es la dimensión histórica, es decir, eh, cuándo surgen los medios de comunicación en el mundo, cuándo surgen en Chile, e incluso cuando surgen en Chillán, para ir viendo así como eh, todo el espectro histórico. Eh, Hay que señalar dos o tres cosas importantes que hay que tomar registro de aquello. Una cosa es, una cosa es el surgimiento de las tecnologías que posibilitaron los medios de comunicación y otra cosa es el surgimiento de los medios. Me explico. Eh, la, el surgimiento de la prensa, porque históricamente es prensa, radio y televisión, es en ese orden, ¿no? La prensa, digamos, el surgimiento de la prensa propiamente tal, es posible datarla en Inglaterra hacia fines del siglo XIX, eh, tal como lo conocemos hoy día. Es decir, la prensa surge cuando se inventa la rotativa de alta velocidad, que permite producir diarios, ojo, no periódicos, diarios, una gran cantidad y por supuesto se genera todo un sistema de distribución de aquello. ¿Se entiende? Porque diarios en el sentido estricto o periódicos hay hace mucho tiempo. De hecho, hay muchos, en las historias de la prensa se sitúa incluso a Roma, tan antiguo como el Imperio Romano, con una folia o una gaceta que surgía que entregaba información. O sea, esto de entregar información en papeles impresos es muy, muy antiguo, bastante antiguo. Pero lo que hoy día conocemos como prensa, como medio de comunicación, solo existe a partir del siglo 1880, 1890, en Inglaterra, los diarios tal como los conocemos hoy día los periódicos. Entonces, primera cosa importante a propósito del surgimiento de los medios de comunicación. Uno, hay que distinguir la tecnología que los posibilita y la construcción de los medios de comunicación en tanto medios de comunicación masivos. Por ejemplo, la, la radio, la radio eh, como sistema, como posibilidad de estructurarla, antes del surgimiento de las primeras radios, existió esta tecnología. Pero una cosa es el surgimiento de la tecnología básica y otra cosa es que esa tecnología se pueda transformar finalmente o se pudo transformar finalmente en un medio.
son cosas distintas. Lo mismo es el caso de la televisión. El caso de la televisión también sus inventos son de inicio del siglo XX, pero la televisión propiamente tal tiene sus orígenes como medio de comunicación, no como tecnología, a comienzos de los años 30 en Estados Unidos. Bueno, dicho sea de paso, a propósito de la dimensión histórica, yo le voy a pedir que presten mucha atención a la historia de los medios de comunicación en Chile. Es una historia bien interesante, porque, por ejemplo, en Chile, la radio, Chile fue el segundo o tercer país del mundo en tener radio, en que se desarrollara en los años 20 la primera transmisión que se hizo en Santiago de Chile entre la Escuela de Ingeniería y el Mercurio, y la radiotelefonía que en Chile es muy antigua. O sea, somos pioneros prácticamente en Latinoamérica después de Estados Unidos, donde este medio tuvo sus inicios. Sin embargo, la televisión llega a nuestro país tardíamente, ¿no? Yo creo haberlos comentado con ustedes. Yo les voy a pedir que busquen en las actas del Congreso de la República, en los años 67, por ahí 66, 67, busquen las discusiones parlamentarias que se produjeron para establecer y para decidir de que en Chile hubiera televisión. Había gente que no esperaba que hubiera televisión en Chile, no quería que hubiera televisión en Chile. Es decir, la iglesia, los partidos políticos, todo el mundo opinaba a favor o en contra, y sobre todo se pensaba, ¿no es cierto?, que la televisión era un elemento que ya se preveía que podía desde pervertir a la juventud hasta la sociedad. Bueno, insisto, no les quiero contar toda la historia, pero cuando ustedes vean, me gustaría que revisaran esta historia de los medios de comunicación en Chile, particularmente la televisión. Fíjese que esto es tan simple como en este país todo se arregla de alguna manera. ¿Cuáles fueron los dos primeros canales de televisión que hubo en Chile? Pregunto. Los universitarios. Universitarios. ¿No? Universitarios, ¿no es cierto? Sí. Sí, exacto. Lo hoy día conocemos como Canal 13 o la televisión de la Universidad Católica de Chile, la Corporación de Televisión. Es decir, entregado a qué poder fáctico real del país, o dejado en manos de quién. Universidad Católica. La de Chile, la Universidad de Chile. No, o sea, fue dejado a la iglesia, al poder religioso católico. ¿Y el otro canal cuál fue? Que hoy día se denomina... ¿El 9? Claro, que hoy día se denomina Chilevisión, porque eso se vendió después. Eso se entregó a la Universidad de Chile, laica, masónica, no católica. ¿Se da cuenta? Entonces, la solución fue muy simple. Ya hagamos dos canales, uno católico y otro no católico. Y listo, y así comenzó la televisión en Chile. Después, con los años, ya empezaron a intervenir otros canales, Megavisión, la Universidad Católica de Valparaíso, en fin, y no se ha desarrollado mucho. Nosotros no tenemos muchos canales en Chile. Lo que pasa es que mientras se pensaba en que hubiesen más canales, llegó la televisión por cable. Entonces eso ya te comprenderá que el negocio para Chile ya no era tener canales de televisión. Bueno, la prensa. La prensa, históricamente, ¿dónde se sitúa? Incluso tiene un lugar histórico. ¿A qué se llama el primer diario de Chile, el primer periódico? Ahí Claudio trata de acordarse ahí. ¿La Aurora o no? La Aurora de Chile. Ya. ¿En qué momento se aparece la Aurora de Chile?
qué momento histórico chileno. Poco tiempo después de la primera Junta Nacional, ¿o no? Claro, o sea, la Aurora de Chile, que está asociada al primer periodista chileno, Fray Camilo Enríquez, es un periódico que, como todos los periódicos en Europa y en América, estuvieron, no todos, pero muchos de ellos estuvieron ligados a los procesos de independencia. O sea, la prensa era fundamental para poder eh, multiplicar, transferir, dar a conocer las ideas políticas que venían de la Revolución Francesa. Recordemos de que las revoluciones latinoamericanas están fundamentalmente asociadas a dos entidades. A un país fundamentalmente que es Inglaterra. Recordemos que todos nuestros héroes, los latinoamericanos, se formaron en Inglaterra. Miranda, San Martín, O'Higgins, Bolívar. Toda esta gente se formó allá y se formaron a través e incluso se formaron al alero de la institución denominada masonería. Entonces, desde temprana edad se entendió que el periódico era una excelente manera de difundir las ideas revolucionarias que también estaban contaminados, estaban pegados en Chile por el tema de Francia, ¿no? La Revolución Francesa es un hito fundamental en la expansión de las ideas libertarias en Latinoamérica. Y el diario en Chile está asociado a eso. Bueno, volvamos al tema. Comunicación social, entonces, es un conjunto de estudios científicos que analizan todo lo vinculado al desarrollo de los procesos comunicativos en una sociedad. Más que los procesos comunicativos, en realidad es a los medios de comunicación, ¿ya? Los medios de comunicación tienen su origen relativamente temprano, o sea, tardío, digamos, como medio de comunicación propiamente tal. Ustedes cuando estudien la historia se van a dar cuenta y van a investigar, van a tener que responder 4 preguntas importantes acerca de la dimensión histórica. Van a responder 4 preguntas a propósito de la dimensión empresarial, 4 preguntas importantes a propósito de la dimensión sociocultural y 4 preguntas importantes que vamos a dejar para un capítulo aparte, que es la dimensión comunicacional, que es la que nos va a interesar a nosotros como profesores de lenguaje y comunicación. Desde el punto de vista académico, seguimos con el punto B en el Power, donde dice definiciones. La comunicación social se define como aquella rama de la comunicación que se encarga de analizar las relaciones existentes entre los cambios sociales y los cambios en el modelo de comunicación. Estudia, por tanto, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la comunicación y la información y el papel que juegan los medios y la industria cultural en la creación de estados de opinión. Esta es otra cosa sumamente importante. Desde sus orígenes hasta el día de hoy, los medios de comunicación están y han sido siempre asociados a las estructuras de poder, a las estructuras ideológicas, siempre han sido considerados miembros del aparato comunicacional de ideologías, en general, partidos políticos en particular, asociados a la iglesia, asociados a todos los poderes políticos e ideológicos de una sociedad, ¿no? Por lo tanto, los medios de comunicación no son entidades abstractas ni ingenuas, sino que son elementos sumamente importantes dentro de una situación que es mucho mayor. Los medios de comunicación contribuyen, cuando no determinan, la construcción de las imágenes sociales. Repito, esto tienen que anotarlo, a la construcción de las imágenes sociales. Es decir, lo que nosotros como ciudadanos sabemos o creemos saber, entendemos o creemos entender acerca del mundo y las realidades, está básicamente entregada por la información que recibimos de los medios de comunicación. Por ejemplo,
¿Qué pasa hoy día, por ejemplo, bueno, puntualmente con el COVID, ¿no? ¿Qué situación, qué está pasando, por ejemplo, en España hoy día con eso? Una pregunta así general. ¿Cómo está la situación en España? Está viendo un rebrote. No me equivoco. ¿Un rebrote, no es cierto? Y en varios países de Europa, ¿no? ¿Cómo sabes tú eso? A menos que tenga un amigo que te cuente desde España que mira, estamos en un rebrote. Por las noticias. Las noticias, ¿no es cierto? Son las noticias, son los medios de comunicación lo que nos informan y son aquellos elementos que construyen nuestras imágenes sociales, las imágenes de la realidad, las imágenes de todo, ¿no? O sea, cuando estoy diciendo imágenes de todo, estoy diciendo, a ver, ¿qué piensan ustedes del comunismo? ¿Qué piensan ustedes del capitalismo? ¿Qué piensan ustedes del movimiento gay? ¿Qué piensan ustedes acerca de las políticas económicas del mundo? No hay cosa que ustedes no piensen, que no pensemos o que no tengamos una idea que no haya sido generada, estructurada, formada por los medios de comunicación. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Ahora, imaginémonos en este minuto de pandémico, en este minuto de confinamiento. El único contacto que tiene en el mundo es los medios. No hay, ahora sí que no hay otra posibilidad. O sea, ya no tengo tiempo para ir a tomarme un café con unos amigos que, por ejemplo, amigos que son políticos. Oye, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo van las elecciones? ¿Qué pasa con Piñera? ¿Y qué candidato hay en la derecha? No tenemos idea. No tenemos con quién conversarlo. No tenemos con quién discutirlo. Solo estamos al arbitrio, estamos en manos de lo que los medios de comunicación nos puedan entregar. Bueno, estamos claros. Insisto, estas diapos son para que vayamos pensando el tema. Así, la idea es, perdón, la idea es que la comunicación es el nombre de muchos fenómenos que juntos configuran un espacio conceptual amplio y confuso, aunque la sociedad mediatizada y los medios masivos de comunicación han sido el problema central durante las décadas anteriores. La comunicación en estrecho contacto con la cultura se analiza como un fenómeno transversal, como la condición de posibilidad de todas las prácticas sociales. Condición de posibilidad. ¿Quién de ustedes es aficionado a la lógica? O nombré algo que les produce cierto angustia retardado, ¿no? ¿Ah? Condición de posibilidad. ¿Alguien se acuerda de eso, no? Probabilidad más que nada. Claro, exacto, una condición de probabilidad, de posibilidad, es que exista una probabilidad de que algo ocurra. Entonces aquí lo que se dice es que la comunicación en estrecho contacto con la cultura se analiza como un fenómeno transversal, como la condición de posibilidad de las prácticas sociales. O sea, las prácticas sociales, ¿qué son las prácticas sociales? ¿Qué llamaríamos prácticas sociales en general? La comunicación, Claro, pero estamos hablando de una comunicación que determina estas prácticas. ¿Qué prácticas sociales podemos nosotros conocer o Por reconocer? ejemplo, cuando los alumnos se ponen a conversar entre ellos, es una práctica social. ¿Ya? Pero más general, más allá de la escuela, en la vida nuestra. la interacción, La interacción, correcto. Esa interacción que permite estas prácticas. Por ejemplo, la participación, la participación, no, por supuesto, no cabe duda. La participación en todos los ámbitos. ¿Eh? La participación en la vida política, en la vida cultural, en la vida social, en la vida
del barrio, en la vida familiar, qué sé yo. ¿Qué otra práctica social asociada a la cultura, ponte tú? La Pueden ser como conversa, los conversatorios que se generan, las conversas, claro, los conversatorios, o sea, la ¿sí? manera en que nos relacionamos con los otros, la Asambleas, manera en, perdón, asambleas. la asamblea, claro, o sea, esas formas en que nosotros tenemos para relacionarnos con el mundo. Esas son las Los prácticas debates, sociales. Sí, perdón, ¿alguien iba a intervenir? los debates, Los debates, claro. Las prácticas sociales son todos aquellos ritos, son aquellas situaciones de comunicación en las que nosotros interactuamos en un mundo social. Desde ir a comprar, cuando uno vaya aquí al almacenero del barrio, ¿ah? Cuando yo voy aquí donde la señora Bernardita, la señora que tiene un boliche aquí en la esquina, tiramos la talla, conversamos. Esas son las prácticas sociales, las prácticas de relacionarse con el mundo. Bueno, esas prácticas sociales están absolutamente asociadas a la comunicación. Y la comunicación está absolutamente intervenida también por los valores, opiniones, información, teoría, qué sé yo, etcétera, 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 visiones que nos entregan los medios de comunicación. Profesor, Dígame. en su opinión, ¿usted cree que los medios de comunicación en parte transgreden las normas de la cultura, la moral nuestra? Mira, sobre eso es un tema bien interesante porque es un tema bien polémico y sobre todo los profesores que trabajamos con los medios de comunicación, tenemos que formarnos y educarnos en ellos de manera, yo diría, no solo imparcial, sino que muy bien formado. La idea, la idea generalizada que los medios de comunicación son perversos, son malos, son negativos, eh, tiene en parte tiene razón. O sea, a ver, pero lo que es innegable de los medios de comunicación es su nivel de influencia, ¿no? Y, y el nivel de influencia a través de dos situaciones. Uno, hay una técnica que se llama periodismo, cuya tarea es entregar información acerca de informar, digamos. Esa es su función. Y hay otra técnica de comunicación que es la publicidad, cuya tarea es persuadir acerca del consumo. Entonces, muchas veces tiende a confundirse el medio de comunicación con las técnicas que tiene, con las técnicas que promueve. ¿Me entienden? Entonces, es cierto, el periodismo, o sea, esa disciplina que establece que ciertos profesionales que se llaman periodistas, produzcan noticias para transmitirla a través de los medios de comunicación. Ahora, esas noticias, la orientación de esas noticias, tienen que ver también con la ideología del medio. Me explico. Una cosa es el hecho social, atropello, y otra cosa es la noticia que sobre ese hecho social entrega un medio. ¿Me entienden? Las noticias no son la realidad. La noticia es una interpretación de un hecho social, comillas, real, que se entrega a través de un medio de comunicación y está determinado por la ideología y los intereses políticos, ideológicos, económicos, sociales, religiosos, etcétera, etcétera, del medio que la transmite. Es como el juicio que se refleja como del propio canal, ¿o no? Exactamente. Que muchas veces se llama la línea editorial. Ujú. Por lo Por mismo es ejemplo, como, el otro día vi una noticia que ¿Mm? mostraba como a una niña que habían violado y la mostraban a ella como en traje de baño y al violador le tapaba la cara, entonces, y como con un encabezado como muy, como nada que ver.
Entonces igual, tendencioso, que se llama. sí, sí. Entonces igual O se sea, a esta refleja. niñita, como que a esta niñita se la violaron porque mira cómo anda. ¿Ah? Sí, po, y no, y el pololo era médico, entonces como estudiante de medicina ¿Ya? agrede a su pareja y la mostraban a ella en traje de baño, Y al como tipo nada, minimizando la situación, sí. claro. Bueno, ese ejemplo que tú das es muy, muy claro, es muy sintomático de cómo eh, se muestra un hecho social. Hay un hecho social que es un delito, una violación, ¿no? Que está claramente determinada por las leyes, por todo, la legislación, en fin. Sin embargo, ¿cómo se muestra? ¿No es cierto? Y eso tiene que ver con las características de los sujetos, de los participantes de la noticia. O sea, una cosa es que ocurra, a ver, hay hechos que ocurren en, eh, a ver, hay hechos, porque incluso cómo se nombran las personas de los lugares donde viven. Una cosa cuando se habla de los vecinos y otra se habla de los pobladores, ¿o no? ¿Los vecinos de dónde Inclusive, son? ¿Los perdón, vecinos de dónde son? Pensemos en Santiago. Las Condes, Providencia, ¿Y los pobladores? La Pintana, el Bosque. Claro. Te das cuenta que hasta la nominación determina un sesgo de caracterización social en este caso. Bueno, ahí igual, profe, ¿Sí? que yo, por ejemplo, en las noticias he visto mucho que también con el tema de la música de fondo que agregan, también provocan como ese tipo de discriminación. Porque, por ejemplo, cuando, no sé, pues, de Placita Italia para arriba ponen como música como más elegante cuando hacen las notas y Placita Italia para abajo ponen como música villera, cosas así. Claro. Entonces igual es como que no, es otro tipo de, como de, de dar como el mensaje al televidente. Exacto. O sea, con eso, ¿qué están mostrando los medios? ¿Qué está Claro que la evidenciando? ¿Qué está gente, evidenciando en su mensaje? que la gente de pueblo escucha, no sé, pues cumbia, música villera, como música flight, en comillas, Yo creo como se le podría denominar. que a veces Claro. va O más allá de sea, eso, como de intentar minimizar el problema con una caracterización de la música, como de poner música más chistosa cuando se habla de gente más pobre, o como decía el Claudio, de música más elegante cuando se habla de gente de las Condes. claro, en el fondo lo que está haciendo el medio es una interpretación desde su Profe, punto de vista y semiótica, porque me pareció muy interesante esto que decían ustedes de la música. Porque uno podría decir, bueno, ya el léxico, vecino, poblador, pero hay una cosa más sutil, como dices tú muy bien, la música, las imágenes, ¿ah? profe, Incluso el tratamiento que el periodista tiene respecto a la persona que entrevista. Hasta el enfoque de las cámaras es distinto, Por supuesto, lo cuando ángulos. el periodista va a la Pobla, tutea, pero en Provi y las Condes no tutea el periodista. Po. ¿Ah? Le habla a la señora al caballero de usted. Sin embargo, en la Pobla habla de tú. Entonces, bueno, eso me interesa mucho que ustedes lo capten, chicos, porque es la interpretación semiótico-social, semiótica en el fondo, del trabajo que hacen los medios de comunicación. Por lo tanto, dice, digamos que dice, voy a seguir viendo la diapositiva que tenemos, dice, a mitad de la diapositiva, dice, esta visión de conjunto permite abordar procesos, instituciones y actores, lo que estamos hablando ahora, ¿no? De este modo se tienen comunicación y medios masivos, comunicación, imagen e instituciones, comunicación y producción académica, comunicación y mediaciones socioculturales, comunicación y tecnología, etcétera, sin dejar de tener en cuenta el modo en que cada una de estas dimensiones de lo social y lo cultural se encuentran y cruzan en la vida cotidiana. Meterme en una visión general.
¿Se entiende? Comunicación y medios, comunicación, imágenes y las instituciones. Entonces, en el fondo lo que tenemos, o sea, en el fondo que existe una disciplina que se llama comunicación social, que está asociada a los orígenes de los medios de comunicación. Cuando surgieron los medios de comunicación y después se le notó inmediatamente, yo creo que la importancia de los medios de comunicación fueron advertidas tempranamente. Recordemos que la prensa está en su pleno desarrollo para la Primera Guerra Mundial. Y para la Segunda Guerra Mundial, la televisión ya funcionaba de alguna manera, pero la radio y la prensa seguían siendo muy importantes. Piensen ustedes en el uso que se hizo de esos medios de comunicación en la Segunda Guerra Mundial. Es conocida, ¿no es cierto?, toda la teoría nazi acerca de la influencia y cómo dominar y cómo controlar, digamos, al mundo alemán previo a la Guerra Mundial desde el año 30 y tanto en adelante. Es inexplicable el nazismo y Hitler y todo sin los medios de comunicación, eso no se da. La importancia que tuvo en su época, por ejemplo, el cine para la Revolución Rusa. La importancia que tuvo la prensa, en cierta medida, también para la Revolución Mexicana. O sea, los medios de comunicación siempre han estado unidos a los grandes movimientos políticos, a los grandes movimientos políticos, digo, y a las grandes tragedias o no tragedias que han ocurrido en el mundo. Profesor, ¿Mm? y usted que ha estudiado la historia de los medios, ¿se ha elaborado la misma repartición del informe? O porque yo hoy en día, como dice ahí, se encuentra incluso en la vida cotidiana, yo encuentro de que los medios como que no te acercan a lo cotidiano, sino que en parte te alejan de lo cotidiano. Depende, ¿eh? Yo diría que los medios construyen lo cotidiano. O sea, Yo creo que está tan son cerca, parte de lo todo lo cotidiano. contrario a lo que tú dices, está tan cerca que lo cotidiano se construye a través de los medios. ¿Cuánto costaba la cebolla? Por tontear, ¿cuánto costaba la cebolla? ¿Qué le pasó a la cebolla para el 18 de septiembre? Subió de precio, creo. Claro, pues. Sí, sí, es lo que más se ocupa Ahora, para el perdón. ¿Alguno de ustedes fue a preguntar al mercado cuánto había subido? No. ¿Cómo lo supiste? Es que es lógico porque se ocupa para el pino. Sí, claro, no, sí, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, es que cómo lo sabe, digo yo. Ah, ¿No es cierto? En la televisión o entre las mismas personas se van diciendo, o las mismas vecinas, oye, subió esto en el negocio, subió en la feria, como que se Claro, pasan la voz. exacto. Ahora, este es el ejemplo muy pedestre, muy elemental. Pero yo te digo, bueno, pongamos el caso del plebiscito, pues. Que algo que yo les pido que durante este semestre estudienlo bien. Ojalá ustedes pudieran, chiquillos, tener el registro de la publicidad política que está ocurriendo ya, las franjas. ¿Cómo se estructuran los mensajes? ¿Cuáles son los anclajes? Un anclaje es cuando una información se une con una imagen. Por ejemplo, la publicidad del rechazo, todo esto que ha habido ahora de que han usado las imágenes del pasapalabra, qué sé yo, y otras han usado imágenes que no son chilenas, para el apruebo hay todo este recurso a personaje, en fin, todos aquellos elementos que se emplean en esta comunicación, que lo conocemos a través de los medios de comunicación, es algo a lo que ustedes tienen que estar muy atentos. Piensen ustedes que su pega el día de mañana va a ser enseñarles a leer a los cabros. Enseñar a leer, ¿cachai? O sea, más allá, por favor, de lo que estamos hablando de la escuela básica, ¿no? ¿Se entiende o no? Leer, interpretar, ver por debajo, o sea, no por debajo del agua, pero ¿dónde está la metáfora? ¿Dónde están las figuras retóricas? ¿Me entienden? ¿Qué se busca cuando se asocia A con B?
¿Qué se asocia cuando se usan anclajes lingüísticos o de imágenes para asociarlos a cierta idea? O sea, ustedes van a tener que ser gente muy culta, muy instruida, porque si viene su pega va a ser enseñar a leer y a escribir, leer y escribir no son funciones tan elementales, tan básicas. Lo que pasa es que comienzan en la escuela básica, por primero básico, pero nunca terminan de desarrollarse, cabrón. Nunca. O sea, una cosa es que sus colegas de la enseñanza básica enseñen a leer lingüísticamente, y otra cosa es que ustedes cuando grandes le enseñan a los muchachos más grandes, hasta los 18 años, a leer imágenes, a leer la tele, a leer los diarios con imágenes, a leer el cine, leer en el sentido interpretativo. Bueno, aquí lo vamos a ver después, más adelante hay algunas diapos en que tratamos el tema. ¿Estamos bien hasta aquí o no? Sí, profe. Por favor. Sí. Bueno, vayan tomando nota porque hay alguna cosa que a lo mejor tengamos que preguntarla después o volver sobre ella, ¿no? Pero por favor, vamos viéndolo, ¿ya? El objeto de estudio de la comunicación social. A ver, la comunicación social es una disciplina científica. Las disciplinas científicas tienen tres cosas. A, objeto de estudio. B, teorías. C, métodos. Repito, toda disciplina científica tiene un objeto de estudio, un qué estudiar. Teorías que explican la naturaleza de ese objeto, su origen, su historia. Y tres, elaboran un método para poder estudiar ese objeto. ¿Se entiende? Disciplina, objeto, teoría y método. Eso está en el programa. Oye, chicos, otra cosa. No me crean a mí todo lo que les cuento yo aquí en las reuniones. O sea, créanme, pero lo que te digo yo es que esto va asociado a un programa donde están los contenidos, niños. ¿Ah? ¿Me entienden, por favor? Sí, Sí, profesor. profesor. Antes de cada reunión, echen una miradita al programa y al calendario. Ah, ¿qué vamos a ver hoy día? Ya, esto ya, correcto. Esto se llama teoría, ya. Esto se llama... Ahora estamos viendo comunicación social, objeto, teoría y método. ¿Estamos? Ya. La comunicación social tiene este objeto. Entre sus objetos de estudio se encuentran los medios de comunicación masivos, las técnicas de comunicación y la construcción de la información. Es decir, los medios de comunicación masivos, su historia, su naturaleza empresarial, su naturaleza sociocultural y su naturaleza comunicacional. B, las técnicas de comunicación, la publicidad y el periodismo fundamentalmente. Y C, la construcción de la información, cuáles son los mecanismos, por ejemplo, que construyen la noticia. Yo ya le he adelantado esta diferencia entre hecho social y noticia, que lo vamos a ver seguramente más adelante. Profe, ¿en qué objeto iría la interpretación? No, la interpretación es parte de la lectura, ¿ya? Ya, gracias. No, esa es otra cosa, ¿no? Lo vamos a ver después. O sea, a ver, la interpretación es, por ejemplo, el medio hace una interpretación del hecho social. Ejemplo, el atropello. Lo mismo que hablábamos delante, ¿cierto? ¿Desde qué ángulo podéis mirarte un atropello? O crear una noticia de eso. Puede ser desde la víctima, desde algún testigo, ¿o no? ¿Ya? ¿Puede ser? Claro que sí, pues, claro. La noticia, o sea, el hecho es que alguien atropelló a alguien. Punto. Ujú. Pero si el medio coloca sus dados, digamos, en contar ese hecho desde la perspectiva de la víctima. Yo creo que igual toma objeto anexo al tema, por ejemplo, si es que la víctima pertenecía quizá a alguna minoría o algo característico de él. Ponte tú Ujú. Ponte ¿Qué tú que pasa da eso? la casualidad, ponte tú que da la casualidad que la persona que atropellaron es gay. Sí.
No es lo mismo que sea un niño chico, que sea un vendedor ambulante, o que sea un manifestante de una que pasó un auto en una, ¿ah? O que sea una señora que venía de la feria. Ujú. ¿Me entiendes? O sea, y si lo ves desde el punto de vista del que atropelló, Puede ser que haya ido curado, quizás licenciado en sí, no sé, cualquier cosa. claro, o sabe que aquí no estaba señalizado, o sabe que la persona atravesó corriendo, yo tenía luz verde. Como de la víctima que haya sido imprudente, quizás, Claro, él no de respetó no la haber cuestión, cruzado bien. claro, se me cruzó el cabro, po, weón. Ujú. Yo no lo vi, po, weón. No, yo no vi ni curado, nada, estoy súper bien. Disminuí la velocidad, digo, no, pero justo este gallo cruzó y tú no pude evitarlo. Y si lo ve, y si lo ve de la vecina que vive en la esquina, ¿qué te puede decir esa vecina? No, es que ahí siempre chocan. Típico. Claro, no, usted no sabe nada, que hubo atropello ahí todos los días. Pues, todos los días. No hay día que no haya un atropello. Y si le preguntáis tú, ponte tú al presidente de la Junta de Vecinos ahí. Estamos buscando soluciones. Hemos pedido un semáforo hace 40 años. Pues. No, ya van a, ¿Ah? van a pavimentar de Mire, nuevo. que tengo todas las cartas de solicitud a la municipalidad, que no nos han puesto el semáforo, qué sé yo, y que no, ni siquiera han pintado aquí el paso cebra. O Están sea, esperando que alguien muera para poner los exacto, moteros. claro, exacto, como en todos lados. Con alguien muera iban a poner. Ahora, como ahora los atropellos no ha muerto nadie, todavía no, parece que no es hora. O sea, ese mismo hecho social, simple, bueno, probablemente trágico, ¿no? Tiene tantas visiones como tú las quieras dar, como las que quieras ver. Y cada una de esas visiones se llama noticia. El hecho se llama atropello. No sé si técnicamente será así, arrollamiento, no sé cómo, pero ya, un atropello. Pero la noticia es qué ángulo o ángulos son los que, a través de los cuales ese hecho se vehicula a través de un medio de comunicación. ¿Y cuán completo es? Mire, ustedes han visto, ustedes pueden distinguir la diferencia entre las noticias entre France 24, tienen cable, ¿no? Los que tengan cable. Ahora, en mi cable básico apareció France 24, que es un noticiero que lo pegaron ahí al lado de CNN, al lado de Chilevisión, o qué sé yo. Tú ves esas noticias, duran un tercio de lo que duran las noticias en los canales nuestros. O sea, Pero eso, 15 segundos, 20 segundos, lo más. Y te entregan toda la información en 20 segundos. Nada, darle vuelta. Y no esto que pasa, ¿se han dado cuenta de lo que pasa con los lectores de noticias? Murió una señora, no sé por qué razón. Y el lector de noticias tiene que comentarla. Ojalá no sigan pasando estas cosas en este país. Ojalá no volvamos a oír hechos como este, que lutan, no sé. ¿Quién lo manda a hablar? Si el tipo está para leerla, no está para comentarla. O, bueno, cambiando radicalmente de tema, o sea el locutor de noticias no puede meterse. Esto no pasa ni en CNN, ni en France 24, ni en CNN Internacional, en ninguna parte pasa. Los tipos no comentan, no están para comentar. Profesor, ¿Mm? ¿qué opina usted del elemento trágico que se adhiere a las noticias? Bueno, el dolor vende. el morbo también. El morbo, claro, claro, Profe, claro, claro. le quería decir antes de que se me vaya, que lo mismo que decía usted de que ellos no estaban ahí para comentar objetivamente, pero igual se ve como una caracterización de los mismos
presentadores de la noticia, porque por ejemplo hay gente que da la noticia, por ejemplo, en Canal 13, pero también participa del matinal. Entonces como que la gente lo ve como una figura mucho más familiar, entre comillas, por ejemplo, porque yo sé que hay abuelitas que ven literalmente todo el día de tele, parten con el matinal y se van a acostar con la noticia. Claro, Entonces, acompaña, po. es su figura. Como que yo creo que a esa gente sí le importa saber qué comenta él de la noticia. Mira, no lo sé. Ahí no tengo información sobre ello. Lo que te puedo decir es esto, que a mí personalmente me distrae. A mí también. Terminó la noticia. ¿Ya para qué va a seguir comentando a alguien más? No sé. No, algo, cosas de gusto a lo mejor nomás, pero yo te digo. No, es que yo estoy haciendo la comparación con lo profesional que son los lectores de noticias en otros lugares. Que no, la estructura, además de la información en otros lugares, es bastante precisa, exacta, eh, mm, eh, con un apoyo además en imágenes lo mínimo. Nunca he visto en esos canales que se quedan una mañana entera conversando con la señora a la que le atropellaron el niñito. Entonces entrevistan hasta la profesora del niñito porque, claro, ahí está todo el tema morboso, qué sé yo, todo lo demás. Bueno, otra cosa importantísimo, chicos, de la transdisciplinariedad de la comunicación social, ¿ah? Abarca nociones de la antropología, la sociología, la filosofía, la psicología, la semiótica, entre otros campos del saber. También se denomina ciencia de la comunicación a la disciplina que estudia los diversos fenómenos sociales que intervienen en la comunicación. Lo que estamos hablando acá, ¿no? Eh, Resumen. La comunicación social es una disciplina que tiene como objeto de estudio los medios de comunicación social, su historia, en fin, todos los elementos atribuibles o asociados con él. ¿Ok? Ese es el objeto. Segundo, dependiendo, dependiendo del tiempo y el espacio en que se hayan desarrollado las distintas áreas de la disciplina, tenemos por lo menos todas estas teorías acerca de la comunicación social. Una teoría funcionalista, estructuralista, una teoría crítica de estudios culturales, teoría de la espiral del silencio, la teoría de los efectos ilimitados, la teoría de la bala mágica, por poner teorías no marcadamente ideológicas. Porque también existe una teoría imperialista, una teoría marxista, una teoría neoliberal, en fin. Yo he colocado aquí estas teorías, ¿por qué? Porque después se las voy a distribuir a los grupos de trabajo que ya entiendo que están todos ordenados, ¿no? A propósito, me acordé de aquello. Voy a revisar al tiro mi bitácora aquí. 9 grupos de trabajo, ¿ah? Deben faltar aquí. Quien no lo haya mandado con lo rápido, si no, lo voy a armar yo a mi gusto nomás. Ya no tenemos mucho tiempo. Tenemos 9 grupos de trabajo acá. Me imagino que todo el mundo sabe en cuál está, ¿no? Por lo menos, supongo. Ya. Los que faltan, háganselos ágiles y me lo mandan hoy día a más tardar mañana. Quiero tenerlos todos. Bueno, estas teorías acerca de de la comunicación social voy a distribuirlas para entregarlas a los, por lo menos bueno, a los grupos que hay acá para que empiecen a estudiar esto que está aquí y presenten su informe en algún momento. ¿Hasta aquí está claro todo? ¿Sí? Sí, Profesor. clarísimo. Bien, entonces Claro. vamos a cambiar de escena. Esto cómo se agranda.
me perdí. Aquí hay un power muy general que lo vamos a compartir también acá. Aquí hay una información bastante bien animadita, como ustedes pueden ver, bien con monitos aquí para que no me pelen de la tela, que puro texto, nomás, no. Aquí hay monitos, señor, para que ustedes también... Bueno, los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de manera masiva a la sociedad contemporánea. Los medios, por medio de ellos, los individuos, miembros, naciones y comunidades específicas se enteran de lo que sucede a nivel económico, político, social, etcétera, tanto en su contexto más inmediato como en el contexto global. Por otro lado, los medios de comunicación son la representación física de la comunicación en nuestro mundo, es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y finalmente se materializa, se expresa y se comunica. Aquí hay una división de los medios de comunicación por su estructura específica, los medios audiovisuales, que están los medios impresos. Acá tenemos una citación de los diarios. Profe, Los medios... Disculpe, profesor. ¿Ah? Perdón que lo ¿Perdón? interrumpa, pero se pasó de los 40 minutos. Y me tengo que ir. Bueno, y aquí están las radios, ¿ya? Un poco para saber más o menos cuáles los gremios que están. Hay una, en el programa hay alguna información acerca de estos medios, ¿no? Para que ustedes tengan qué es lo que es la Asociación Nacional de... elementos que reúnen, digamos, a los medios de comunicación. Bien, voy a dejar este Power también, toda esta información general acerca de los medios, que se entenderá que fue como la clase de hoy. Esto lo revisamos la próxima vez, seguimos viéndolo, y queda a su disposición entonces estos tres quedan en el canal. O sea, en la página, esta información y la grabación de la clase en el canal. ¿Estamos? Vamos. Oye, quien grabó la clase, ¿cómo lo hago para obtenerla? ¿Dejo de grabar? Sí, por favor.